Lectura del libro titulado Yo, hambre y agresión, escrito por Fritz Perls. Capítulo 9. Reorganización orgánica. En la historia del individuo, lo mismo que en las generaciones enteras, los altos y bajos, el ritmo de acción y reacción son parecidos a los movimientos de un péndulo. Resulta difícil permanecer cerca del punto cero, no verse elevado a las alturas del entusiasmo ni deslizarse hasta las honduras de la desesperación. El pensamiento mecánico del siglo pasado provocó en nuestra época un supuesto, el desarrollo de la psicología y en particular del psicoanálisis. En esta esfera del psicoanálisis, el péndulo osciló desde el pensamiento histórico de Freud hasta el culturalista de Adler. Después de la frase pesimista de Freud, no somos los dueños de nuestra propia casa, encontramos la protesta de Adler, anhelo de poder, la actitud puramente psicologista de muchos analistas que desprecian la fisiología como los ascetas de la Edad Media, encontró sus repercusiones en el intento de Reich por representar el carácter como una armadura consistente, ante todo, en contracciones musculares. Fuera de este desarrollo progresivo, hay otros analistas que, sobrevalorando problemas aislados y perdiendo el contacto con la personalidad humana como un todo, fundamentalmente se extravían, como Orang y en parte C. G. Jung, a pesar de aportar algunas contribuciones valiosas al psicoanálisis, por ejemplo, la introversión y extraversión de Jung. Los dos se extienden sobre las partes dudosas de las teorías de Freud. Brand llevó el punto de vista histórico, Jung la concepción de la libido. El primero se quedó en los dolores del trauma del nacimiento. El otro infló los términos líbido e inconsciente hasta tal grado que, como el concepto de Dios de Spinoza, abarcaban casi todo y por ello no explicaban casi nada. Ninguno de los dos contribuye a la comprensión holística del organismo. Sin embargo, las contribuciones de Adler y Reich son de gran valor para el psicoanálisis, en cuanto que proporcionan aspectos complementarios a algunas teorías de Freud. Por desgracia, freudianos y adlerianos se combaten entre sí o encubren su mutuo desprecio con una actitud pseudo-tolerante, pero ciega y desatenta, actuando así según las mejores tradiciones del sectarismo. Aunque los dos están acostumbrados a pensar según opuestos, Freud generalmente, Adler en ocasiones, cima, fondo, varón, hembra, superior, inferior, se niegan a verse unos a otros como opuestos, recíprocamente complementarios en muchos aspectos. Además de examinar la dialéctica del movimiento psicoanalítico, podemos también tratar de la dialéctica del psicoanálisis mismo. Para comenzar con palabras psicoanálisis, proponemos lo siguiente: ver los conceptos de síntesis, cuerpo y análisis. Se ha tratado a los opuestos psique y cuerpo como diferenciaciones del organismo. Respecto al análisis, Freud sostiene que no es necesaria una síntesis, que la libido, al dejársela en libertad, encontrará su propio camino de sublimación. No obstante, los círculos psicoanalíticos hablan de reeducación y recondicionamiento, al darse cuenta, por ejemplo, de que la actitud fóbica, la tendencia a evitar enfrentarse a los conflictos, distintos sentimientos de culpa y similares, es una parte esencial de toda neurosis. Freud prescribe como antídoto el contacto con las cosas temidas. Persuade a una persona que sufre de agorafobia que intente, después de cierta cantidad de análisis, a atravesar una calle. Aquí se da cuenta de que el simple hablar es insuficiente, pero dudo que Freud fuera plenamente consciente del hecho de que las interpretaciones son también parte del psicoanálisis activo, ya que se coloca al paciente cara a cara con aquella parte de sí mismo que trata de evitar. Esta conducta activa, colocar un espejo mental frente al paciente,
tiende a una síntesis, una integración, reanudar el contacto con las partes aisladas de su personalidad. Lo mismo el análisis que la síntesis tienden a ordenar la personalidad del paciente, a hacer que su organismo funcione como un mínimo de esfuerzo. Podemos llamar a este proceso reconocimiento o reorganización. Así, al polarizar la palabra psicoanálisis, llegamos a un término un tanto confuso: reorganización orgánica del individuo. Si aceptamos estas conclusiones, tenemos que ampliar la regla básica del psicoanálisis. En resumen, esta regla es: el paciente dirá todo lo que penetra en su mente, aunque sienta embarazo u otras emociones refractarias, y no suprimirá nada en absoluto. Al complementar esta regla tenemos que añadir, en primer lugar, que se espera de él comunique todo lo que siente en su cuerpo. El paciente mencionará espontáneamente todo síntoma físico fuerte, como dolores de cabeza, palpitaciones, etc., pero pasará por alto cuanto se mencione importuno, como una ligera picazón, desasosiego y todas las expresiones más sutiles del lenguaje del cuerpo cuya importancia ha sido señalada por W. Reich y G. Brodek. Un método simple para abarcar toda la situación orgánica es pedir al paciente que comunique al analista todo cuanto experimenta mental, emocional y físicamente. El segundo cambio de la regla básica que propongo se refiere a la supresión de la turbación. El paciente ansioso de cumplir las exigencias del analista oscilará hasta el extremo opuesto. En vez de refrenarse, se obligará a decir todo. Lo logrará suprimiendo su turbación. Muy pronto el paciente adquiere una técnica para verbalizar el material turbador de una forma no comprometida, o para endurecerse y amortiguar sus emociones. De esta forma llega a ser desvergonzado, pero no libre de vergüenza. La capacidad para soportar turbación, el resultado más valioso de una aplicación correcta de la regla básica, sigue sin desarrollar. Trataremos el problema de la turbación en un capítulo posterior referente al desarrollo del ego. De esta forma, debemos realizar un segundo cambio en la formulación de la regla básica. Debemos grabar en el paciente que no debe ni suprimir ni forzar nada, y que no debe olvidar exponer al analista cualquier ápice de resistencia consciente, tal como turbación, vergüenza, etc. En forma parecida, el analista no debería presionar al paciente y persuadirlo a hablar, sino presentar atención a sus resistencias y evitaciones. Cuando se quiere sacar agua de una espita, no se debería pensar en exprimir el agua de la espita, simplemente se aflojaría la resistencia, la espita que detiene el agua. Cuando Ferenczi sostiene que cerrar el músculo del ano es el manómetro de la resistencia, y Reich extiende esta observación a toda posible contracción, los dos tienen razón, pero no debemos olvidar en ningún momento que estas contracciones musculares son tan solo medios con los que son funciones al servicio de emociones, que son puestos en juego para evitar los sentimientos de disgusto, turbación, miedo, vergüenza y culpa. Además de la resistencia anal, hay muchas otras resistencias, en especial la resistencia de la ingestión, la resistencia oral. Se encuentra resistencia muscular en la ansiedad. No puedo encontrar un ejemplo mejor que el fenómeno de la ansiedad para demostrar la superioridad de la concepción orgánica sobre un enfoque puramente psicológico o físico. El médico general, con una visión fisiológica tradicional, al encontrarse con ataques de ansiedad vinculados con alguna enfermedad del corazón, ve en ellos el efecto del funcionamiento defectuoso del sistema cardíaco. No obstante, si estos ataques fuesen una parte integral de la enfermedad, serían permanentes,
cosas que naturalmente no son. Por otro lado, en la mayor parte de los casos, se da cuenta de que un factor adicional, la excitación, está implicado e impone un peso adicional al corazón y avisa a su paciente de este peligro. Estos ataques de ansiedad tienen lugar por la coincidencia en la enfermedad del corazón y la excitación. Al referirme al enfoque psicológico del problema de la ansiedad, me limitaré a un resumen de las teorías psicoanalíticas. Freud definió la neurosis de ansiedad como una enfermedad distinta de las demás neurosis, como podría esperarse del creador de la teoría de la libido. La atribuyó a impulsos sexuales reprimidos, pero no pudo revelar cómo estos impulsos sexuales se convierten en ansiedad. Lo explicó por un lado ideológicamente, como Adler, afirmando que la ansiedad mira hacia el futuro, que es una señal de peligro o un signo de aviso producido por el inconsciente, pero por el otro, históricamente, tomado de Brand, la idea del trauma del nacimiento como el originador de la ansiedad. Cada vez que nos introducimos en una situación peligrosa, sostiene, nuestra mente inconsciente, para avisarnos, evoca rápidamente la experiencia de nuestro nacimiento. Otros psicoanalistas proponen teorías diferentes acerca de la ansiedad. Harnick sostiene que un niño de pecho, al bloquearse su nariz con el pecho de la madre, experimenta ansiedad, y los ataques de ansiedad posteriormente son repeticiones de estos incidentes. Adler, Reich y Horney consideran a la agresión reprimida responsable del desarrollo de la ansiedad, mientras que Benedict, siguiendo una teoría posterior de Freud, considera que la ansiedad es el resultado del instinto reprimido. Como estas teorías han sido propuestas por científicos prominentes, tenemos que aceptar que sus observaciones son correctas, aunque sean válidas solo para la situación en que fueron hechas. Pero debemos desconfiar de todo tipo de especulación que, en la ciencia o en otra parte, conduce a generalizaciones prematuras. O ansiedad es una palabra pantalla y las diversas explicaciones se refieren a fenómenos diferentes, o la palabra ansiedad se refiere a un fenómeno específico y las diversas teorías son explicaciones incompletas, carentes con toda probabilidad de un factor común a todas ellas, el factor específico de la ansiedad. La observación parece señalar que lo último es la verdad y que debemos buscar el factor común de las hipótesis propuestas. Tenemos tres grupos de teorías psicoanalíticas. Una, que la ansiedad tiene su origen en el nacimiento y en el trauma del pecho. La otra, que la ansiedad se debe a instintos reprimidos. Luego encontramos la teoría del peligro, que podemos emitir por no ser específica de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta frecuente del organismo a un peligro real o a un pseudo peligro, pero también son posibles otras reacciones, presencia de ánimo, sospecha, miedo, pánico, etc. El primer grupo se refiere al abastecimiento de oxígeno, a la respiración del individuo. El cambio de ser abastecido por la placenta de la madre a la respiración pulmonar activa puede realmente privar al niño recién nacido del alimento de oxígeno tan necesitado, y esto creará una grave carencia de oxígeno y una correspondiente intensa hambre de oxígeno. Lo mismo puede decirse de la teoría de Hernig, según la cual el pecho de la madre puede obstaculizar la respiración del niño y de esta forma crear una carencia similar de oxígeno. Al fijarnos en el segundo grupo, descubrimos una clave para solucionar nuestro problema en la prevención del médico general a los casos cardíacos contra la excitación, lo mismo que contra el ejercicio físico. En la expresión
concentrada de distinto, se descubren los mismos signos que en el síndrome de esfuerzo, una acrecentada actividad cardíaca y respiratoria ya ocurre durante un ejercicio suave. Tanto el organismo sexual como las explosiones de ira son climas de excitación. Al eliminar todos los factores incidentales nos damos cuenta de que la excitación, falta de oxígeno constituyen los núcleos de las teorías. Cuando observamos un ataque de ansiedad, invariablemente descubrimos excitación y dificultad para respirar. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la forma en que se produce la ansiedad y de qué relación existe entre la excitación y respiración por un lado, y ansiedad y dificultad para respirar por el otro. El cuadro de excitación, como hemos experimentado todos, el metabolismo acrecentada actividad del corazón, pulso acelerado, respiración acrecentada, esto es excitación, pero no ansiedad. Sin embargo, cuando el niño, durante el nacimiento o al pecho de su madre, sufre abastecimiento insuficiente de oxígeno, la situación se convierte en una situación de ansiedad. Ahora bien, cuando un adulto tiene un acceso de ansiedad, no está naciendo en ese momento ni lo está ahogando un pecho. Si pudiéramos descubrir la misma inadecuación del abastecimiento de oxígeno en las situaciones de excitación, lo mismo que en las dos situaciones infantiles mencionadas, podríamos darnos cuenta de cómo la excitación se convierte en ansiedad y resolver así un enigma de 1000 años de edad. El lenguaje nos da una pista porque la palabra ansioso, como la palabra latina altus, tiene un sentido ambiguo. Estar en alta tensión no está diferenciada en los sentidos de encontrarse en un estado de ansiedad y encontrarse en un estado de excitación. Se relaciona con la palabra latina angustus, estrecho, indicando así un sentimiento de escasez en el pecho. En un estado de ansiedad, contraemos, estrechamos nuestro pecho. Hay muchas situaciones en las que la gente no se permite exhibir la excitación y sus síntomas, especialmente la respiración ruidosa e intensificada. Pongamos el caso del muchacho que se masturba y que tiene miedo a que se oiga su jadeo y lo delate. En el desarrollo del carácter controlado, frío, calmado y reservado, con frecuencia se exagera la respiración de la excitación. Esta excitación evitada puede provocar un carácter frígido, pero no ansiedad. Y si, a pesar de todo el entrenamiento, esa persona llega a excitarse, suprime su expresión, por ejemplo, su respiración, reduce su abastecimiento de oxígeno, poniendo rígido su sistema muscular hasta donde se relaciona con la respiración, comprimiendo su pecho en vez de expandirlo, elevando el diafragma y deteniendo así la expresión de los pulmones. Se pone una armadura, como Reich llama a eso. Este término no es muy correcto, ya que una armadura es algo mecánico. En el estado de ansiedad se da un conflicto agudo entre el impulso de respirar para superar el sentimiento de ahogarse y autocontrol que supone. Cuando nos damos cuenta de que el abastecimiento restringido de oxígeno provoca la aceleración del bombeo del corazón, en un intento de proporcionar suficiente oxígeno a los tejidos. Comprendemos las palpitaciones del ataque de ansiedad. Pueden darse cierto número de complicaciones, por ejemplo, contracción de los vasos sanguíneos que el médico aliviará con frecuencia por medio de medicinas específicas. Pero en cada caso, puede solucionarse nuestro problema con la fórmula: ansiedad es igual a la excitación más el abastecimiento inadecuado de oxígeno. Debemos encontrar un síntoma más en el ataque de ansiedad, a saber, la inquietud. Esta inquietud suele estar presente en el estado de ansiedad que no encuentra su salida natural. Nuestro organismo produce excitación en situaciones que requieren una cantidad extraordinaria de actividad, en su mayor parte motora.
El estado de ira es idéntico al deseo de atacar y a la movilización de todo poder muscular disponible. Se conoce casos en los que, por desesperación o locura, las personas hacen un esfuerzo supremo y dan muestras de una fuerza sobrehumana. Cuando se desvía la excitación de su objetivo real, la actividad motora se desintegra y es empleada en parte para poner en juego los músculos contrarios, es decir, aquellos músculos necesarios para restringir la acción motora, para ejercer autocontrol, pero queda suficiente excitación para causar todo tipo de movimientos no coordinados como agitaciones de los brazos, caminar de un lado a otro, moverse de un lado a otro del pecho. Debido a esta demasía de excitación, no puede restablecerse el equilibrio orgánico. Al impedir la descarga de esta excitación, el sistema motor del organismo no descansa, sino que permanece inquieto. Para este estado, Freud acuñó el término ansiedad libre flotante, ansiedad a la deriva, una concepción típica de la visión aislacionista. Una parte de ansiedad no puede ir flotando independientemente del organismo. El estado El estadio prediferente de la ansiedad evidencia en la fiebre de las candilejas y en la fiebre del examen. La fiebre de las candilejas, excitación antes de una actuación, la experimentan la mayoría de los actores. Sin embargo, sus quejas no están justificadas, ya que sin esta excitación su actuación sería fría y sin vida. El peligro está en que pueden tratar de suprimir su excitación, sin comprender su significado y sin ser capaces de resistir la impaciencia de estar esperando y estar excitados. Con frecuencia, esta impaciencia, a través del autocontrol, convertirá la excitación en ansiedad, a no ser que elijan la salida de inquietud intensa o explosiones histéricas. No es necesario que entremos en detalles respecto a la fiebre de examen. Cuanto más decisivo considera una persona un examen, más energías movilizará su organismo. Cuanto menos capaz sea de soportar la tensión, más rápidamente su excitación se convertirá en ansiedad. Aunque seamos capaces de seguir este cambio en la historia de la persona, el ataque real de la ansiedad no es una copia mecánica del otro previo, sino que se produce nuevamente en cada momento particular actual. Con frecuencia, la ansiedad puede disolverse y volverse a cambiar en excitación sin ahondar necesariamente en el pasado. Puede ser que el pasado no tenga otra significación que iluminar las circunstancias en las cuales se formó el hábito de inhibir la respiración. Se puede aprender a superar la ansiedad reflejando los músculos del pecho y proporcionando desahogo a la excitación. Con frecuencia, no se requiere un profundo análisis, pero cuando los espasmos inconscientes del pecho y de los músculos del diafragma han llegado a convertirse en hábitos fijos, podría aconsejarse una terapia de concentración. Para no hacer confuso el cuadro de la ansiedad, he prescindido de tratar algunas complicaciones, por ejemplo, el hecho de que el contenido de dióxido de carbono de la sangre se perturbará y que una hiperventilación forzada no puede curar la ansiedad. El organismo no funcionará normalmente antes de que se disipen los espasmos musculares o mientras el paciente recalque la inhalación en su técnica respiratoria. En la última parte del libro se proporcionarán los detalles de la cura y la respiración correcta. Las siguientes afirmaciones de un paciente evidencian definitivamente el intercambio entre ansiedad y excitación. El primer recuerdo de mi supresión en la emoción de excitación o de anticipación es de hace unos 17 años, precisamente antes de mi examen de matrícula. Sentí la excitación en mi pecho, pero al mismo tiempo sentí que estaba embotellado este sentimiento y no permití ninguna expresión hasta hace unos 9 años, cuando reapareció durante algunos juegos de tenis. Descubrí, simplemente mientras los veía, que la excitación o anticipación, llámese como se llame, era tan grande que llegaba a convertirse en ansiedad,
y entonces se hacía absolutamente insoportable. Suprimí la emoción y no permití ninguna expresión. Siempre que el partido dependía de un juego, encontraba que la excitación era insoportable y me ponía a caminar como un león enjaulado, incapaz de sentarme o de estar quieto. Con frecuencia salía de los campos de tenis y volvía cuando pensaba que el partido había terminado y los resultados estaban decididos. Estaba muy tenso y contraía cada músculo posible, muy especialmente los del pecho, con el resultado de que estaba corto de aliento, aún antes de que se jugara 5 o 6 puntos. Con el tiempo, este sentimiento llegó a ser tan agudo, debido a la supresión continua, que hice todo lo que pude para obligar a mi pequeño club de tenis a que desistiera de jugar estos partidos, y hasta recurrí a todo tipo de subterfugios para alcanzar este objetivo. Por desgracia, este rasgo sigue en mí ahora en el campo de golf y no puedo, naturalmente, obtener alivio alguno caminando, con el resultado de que contraigo los músculos del pecho con tanta energía que a veces me resulta difícil golpear la pelota correctamente. En algunas ocasiones contraje el pecho tanto que el pulso comenzó a golpear en mi garganta y creció a tal grado que casi me ahogó. En una ocasión tuve que pasar un pequeño examen consistente en un trabajo escrito en la mañana y oral por la tarde. El día antes del examen experimenté el ordinario sentimiento de hundimiento en la boca de mi estómago, acompañado por un sentimiento de excitación, pero tratar de describir la forma en que me sentí en la mañana y la tarde es casi imposible. Sentí tan oprimido mi pecho que apenas podía respirar, no podía estar de pie o sentado y caminaba por el edificio como un lunático. Y cuando por fin me llamó el examinador, prácticamente había perdido la palabra y temblaba como una hoja. Experimenté las mismas emociones y sensaciones en una carrera de caballos. Al haber ganado en el primer caballo de una boleta doble, descubrí que no podía soportar ver el segundo caballo del doble y me marché para volver después de la carrera. Podría relatar muchas experiencias más de una naturaleza parecida, siempre que tengo un sentimiento de anticipación, excitación o ansiedad, siento esa horrible presión en mi pecho. No puedo expresar la emoción y con el tiempo me he deprimido. Descubro que he perdido todo valor para enfrentarme a cualquier situación en la que esté presente una de estas emociones. Acerca del fenómeno de ansiedad, pretendo demostrar los grandes cambios en la teoría y práctica que fueron la consecuencia de alteraciones en las apariencia pequeñas, pero regla básica de la teoría de Freud. Pero implican también un cambio de la técnica de las asociaciones libres a una terapia de concentración que ha sido iniciada por W. Reich y que yo trato de desarrollar sistemáticamente. El fin último de esta nueva técnica es rebajar el tiempo del tratamiento de la neurosis y construir una base para abordar cierta psicosis.